¿Qué tal amigos de Método Colapinto? Bienvenidos a una nueva sección. Estamos en la previa, en la antesala de la cuarta presentación del argentino en lo que será el Gran Premio de Canadá, la 10ª fecha de este calendario de Fórmula 1 2025, en donde el argentino, como bien había mencionado al principio, tendrá nuevamente actividad, habrá otra presentación, pero en esta ocasión, antes de arrancar este Gran Premio, vamos a hacer una especie de repaso de lo que hemos vivido en estas últimas 3 carreras que ha tenido el argentino, para hacernos algunas preguntas. ¿El auto no funciona? ¿Es Colapinto el que tiene que seguir mostrando? ¿Es Colapinto el que tiene que seguir exigiéndose en pos de conseguir buenos resultados? ¿O en definitiva es el mismo piloto el que de alguna u otra forma tiene que recriminarle a la estructura para tratar de tener un auto que sea, en términos competitivos, medianamente parecido, o que esté en términos normales lo más cercano a lo que ha mostrado Gasly? Bueno, vamos a tratar de responder todas estas incógnitas, todas estas preguntas en lo que resta del video, pero antes no se olviden, como siempre les decimos, de seguir a Método Colapinto. Mi nombre es Germán Ramírez y si les parece, continuamos con el video. Antes de que arranque el video, queríamos presentar ni más ni menos que la vestimenta que vamos a seguir utilizando, no solamente en el video que ustedes van a ver, sino en la continuidad de los segmentos que grabemos de Método Colapinto, porque tenemos ni más ni menos que la ropa oficial que está utilizando justamente el piloto argentino. Esta es la nueva pilcha que vamos a estar utilizando en cada uno de los segmentos de aquí a lo que reste. Esperemos que por lo menos hasta que finalice el año. Y el agradecimiento para Facundo Medina de Control B, que nos hizo llegar esta remera para poder continuar y para poder presentar justamente cada uno de los segmentos del piloto argentino, con toda la actualidad y con todo lo que tenemos para ofrecerles en cuanto a información para el piloto pilarense y su incursión en la Fórmula 1. Pasaron las primeras 3 carreras de Franco Colapinto, ya dejamos atrás Imola, Emilia-Romagna, dejamos atrás Mónaco y también dejamos atrás Barcelona. 3 circuitos complicados, probablemente unos con mayor o menor conocimiento, probablemente el último, el de Barcelona, con más conocimiento, porque Colapinto tenía más conceptos con respecto al circuito, a cómo era, a qué tenía que hacer, a qué trabajos que tenía que emplear con respecto a lo que quizás se vio en Mónaco. Pero hay que destacar que en términos generales y haciendo un balance de las 3 carreras anteriores, me parece que Franco Colapinto pudo medianamente cumplir con las expectativas. Y ustedes dirán por qué. Bueno, definitivamente el auto no estaba en buenas condiciones y casi que Colapinto en una de esas 3 carreras, hablo pura y exclusivamente de Mónaco, tuvo que ser el plan B, que terminó casi que salvando a la mala estrategia que empleó Alpine, porque Gasly no pudo completar la carrera, porque tuvo que abandonar y porque de hecho ya con el solo hecho de valga la redundancia, de haber llegado con el auto en buenas condiciones, de quedarse con el auto sano, era en definitiva casi el único objetivo que tenía Alpine, que terminó en una carrera que fue un tanto tediosa, que fue caótica, porque a ver, Gasly no debería de haberse equivocado en un circuito que conoce casi como la palma de su mano. Recordemos que es un piloto francés que conoce muy bien Mónaco, que no es la primera vez que le toca justamente correr en ese tipo de circuitos. De hecho tiene cerca de 8 temporadas arriba de la Fórmula 1, 3 temporadas particularmente en Alpine, con lo cual debería de haber sacado una mejor colocación o un mejor resultado con respecto a lo que finalmente terminó pasando. Sí, tengamos en cuenta que en comparación con lo que pasó en Italia y en Barcelona, quizás en Italia el argentino no le fue del todo bien, lo mismo pasó en Barcelona, que tuvo que sacar adelante prácticamente el partido, tuvo que llevar adelante un auto que no funcionó de buenas a primeras, no funcionó bien en los entrenamientos libres, tampoco funcionó del todo bien en la clasificación, y cuando parecía que encontraba un buen tiempo, un buen margen, una buena diferencia con respecto a su compañero de equipo y también mostrándose competitivo con respecto a los demás integrantes de la parrilla, bueno, finalmente la parte mecánica terminó dando una mala noticia, un golpe de escena, un golpe en la mesa y hasta incluso un baldazo de agua fría para toda la estructura, para Flavio Briatore y hasta incluso para los mecánicos, porque tuvo un problema en la planta impulsora, un principio de incendio que bueno, le complicó un poco las tareas como para poder conseguir un buen resultado. Y en el tramo final de esa clasificación, cuando estaba en la Quali 1 por meterse a la Quali 2, que de hecho estaba teniendo un buen tiempo como para poder acercarse, bueno, finalmente un problema en la transmisión no le permitió continuar, no le permitió seguir al piloto argentino, que no obtuvo un buen fin de semana, una buena colocación en Barcelona, que terminó 15º. Gasly se metió dentro de zona de puntos, pero tengamos en cuenta que si hacíamos una comparación, claramente Gasly está mucho mejor. De hecho es el auto que normalmente tiene alguna que otra actualización, se va mejorando en términos de infraestructura, a diferencia de lo que tiene Colapinto, con un chasis, para los dos autos hablo, un chasis que se viene repitiendo, o es el mismo chasis que se tenía el año anterior, porque tengamos en cuenta que Alpine ha hecho una inversión muy importante, no tanto para este año,
sino más que nada pensando para el próximo año, en el que los formatos de los autos van a cambiar, van a ser un poco más chicos, se van a utilizar otro tipo de combustibles que en principio van a ser sintéticos, con esta idea de contaminar menos, y con lo cual Alpine sabe que tiene que hacer una buena inversión si se quiere mantener competitivo, si quiere mantener una buena imagen, y en principio ser de las 4, 5, 6 escuderías que peleen en principio por el campeonato de constructores y también para el campeonato de pilotos. Por eso casi que buena parte de la caja registradora y de todo lo que se tiene allí se ha apostado directamente para el próximo año, y lo mejorcito, casi toda la carne al asador podríamos decir que está en el auto de Gasly. Por eso mismo es que en definitiva podemos mencionar de que en simples cuestiones y en términos reales la tarea del argentino ha sido dentro de todo buena en estas 3 carreras, en donde Gasly sí es real que en Italia y también en Barcelona consiguió mejores posiciones que el argentino, y hubo distancia con respecto a los minutos, a la diferencia que sacó en pista. Tenemos que tener muy presente esto. Claramente Gasly es un piloto que tiene mucha más experiencia, que conoce mucho más el auto, que hace 3 años que viene trabajando con el mismo equipo de trabajo, con los mismos ingenieros, con los mismos mecánicos. No ha habido tantas variaciones para él, a diferencia de un Colapinto que con esta carrera no llega ni siquiera a los 15 grandes premios, contando los 9 del año anterior con las 3 que ha hecho actualmente, sin contabilizar la que se viene, que va a ser Canadá próximamente. No tiene tanta experiencia, no ha hecho pretemporada, y eso, quiero o no, marca una diferencia a la hora de subirse al auto, a la hora de tener un poquito más de tacto con el monoplaza. Un auto que sabemos que no está a la altura de las circunstancias, un auto que no es el mejor, no es el ideal, no es el que seguramente Alpine y ni menos Briatore le hubiese gustado presentar en parrilla, pero claro, tenían que hacer una buena inversión para el año que viene. Entonces esta es la realidad, esta es la situación que les toca atravesar, y simplemente hay que hacer una buena tarea como para salir medianamente bien parado para el próximo año. Después de lo que pasó con Barcelona, fue un tanto controversial los testimonios que tuvo Briatore, porque al principio dijo que había sido decepcionante, que no estaba del todo de acuerdo, pero aprovechamos justamente para visualizar una entrevista, en realidad un recorte de una entrevista que hizo de forma exclusiva Briatore con Motorsport, en donde particularmente menciona que bueno, destaca justamente el compromiso de sus pilotos, que está tratando de hacer todo lo posible tanto para que Pierre como Franco se sientan medianamente cómodos, para tratar de impulsar, para tratar de conseguir mejores resultados de cara a lo que viene. Tengamos en cuenta que casi que a la vuelta de la esquina está Canadá, después habrá un pequeño interín, habrá un tiempo de descanso para arrancar a Austria, que es en definitiva el examen final. ¿Y por qué ponemos examen final? Porque son las 5 carreras que tenía previstas, las 5 carreras que fueron anunciadas y oficializadas por Alpine, para que finalmente el piloto argentino, bueno, sea el que represente, el piloto titular de la escudería francesa. De ahí en adelante no sabemos mucho más, pero uno imagina y uno cree que por la inversión que ha hecho Briatore, por todo el esfuerzo que ha hecho el magnate, el empresario italiano, seguramente Colapinto va a continuar y va a proseguir con la escudería, porque si uno se pone a sacar cálculos, después de Colapinto no hay mucho más para colocar. Seguramente estará Paul Aron, está Jack Doohan, que es un piloto que ya fue probado en 6 carreras y que no terminó de gustar, no consiguió los resultados que el equipo esperaba, y de hecho fue por ese motivo que se eligió por el piloto pilarense, por el piloto argentino, para ser el sustituto, para quedarse con esa segunda butaca y ser quien acompaña a Gasly, con lo cual no hay muchas más opciones a la hora de elegir para poner a otro piloto que acompañe a Gasly y que continúe con el campeonato. Por eso sería casi totalmente lógico que Colapinto continúe en lo que resta de la temporada, en lo que resta del año, porque imagínense que hacer un segundo cambio de pilotos sería casi un dolor de cabeza, un tanto tedioso, y habría que darle un proceso de adaptación lógico, como se le dio a Doohan, como se le dio a Colapinto, para que el piloto se adapte, para que tenga conocimiento, para que entienda mucho más el auto y para que a partir de allí comience a sacar resultados. Por eso será importante esta fecha en particular, la que se viene, ni hablar de la siguiente, para ver qué puede pasar con el argentino. Para ir ya casi cerrando este tema con respecto a las últimas 3 carreras y a las presentaciones que tuvo el piloto argentino, contabilizando desde Emilia-Romagna, pasando por Mónaco y también llegando hasta Barcelona, tenemos que mencionar que Colapinto ha ido aprendiendo, ha ido mejorando.
me parece que se vio una cierta evolución. Probablemente el auto, el ritmo no es el mejor, está un tanto lejos con respecto a lo que ha mostrado Gasly. Me parece que también las estrategias que se han empleado en pos de conseguir buenos resultados en la carrera no han sido las mejores. De hecho, en Barcelona se sufrió realmente mucho, hubo muchísima degradación del neumático de Colapinto, y también hay que destacar y remarcar que el motor no es el mejor, a tal punto de que Gasly largó octavo, finalizó octavo, y de hecho muchas estructuras, muchos autos lo pasaron casi parados, sin hacer demasiado esfuerzo, con lo cual esto indica que los autos, los dos Alpine que tiene ni más ni menos que la estructura francesa, no son los mejores de la parrilla. Tampoco es la peor escudería, pero sí es real que no es la mejor, y me parece que esto es importante remarcarlo, porque claro, Colapinto ha tenido que hacer casi un curso intensivo en este último tiempo, conociendo, adaptándose a un auto, entendiendo un grupo de trabajo que no conoce, y eso lleva un periodo de adaptación, lleva un periodo de tiempo. Y si no, pregúntenle a Carlos Sainz, a Lewis Hamilton y a otros tantos pilotos que también están atravesando por una situación medianamente parecida, porque uno diría, bueno, Hamilton tiene que llegar a rendir, y sin embargo le ha costado. Por momentos es mucho menos que su compañero Leclerc, por momentos no alcanza a clasificar, no consigue las mismas colocaciones, y se lo ha visto un tanto decepcionado por lo que ha mostrado en pista. Bueno, si le exigimos a un piloto que ha sido 7 veces campeón, que no tiene nada que demostrar, algo similar seguramente le ha de pasar a Colapinto, con lo cual es importante darle tiempo, darle el espacio necesario para que pueda ir mejorando, y para que de allí en adelante, bueno, siga proyectando todo lo que va mostrando en pista, que realmente ha sido, dentro de todo, me parece que positivo. Seguramente hay mucha presión de por medio, porque sabemos que si Colapinto erra o se equivoca, ya habrán puesto a otro piloto en la mesa para quedarse con esa segunda butaca. Seguramente alguien estará buscando un poco más de presupuesto para quitarle ese puesto a Colapinto y quedarse finalmente allí. Y sabemos que la Fórmula 1 no es un lugar en el que tenga mucha certeza. Si uno no consigue resultados, sabe cuál es el paradero, sabe cuál es el destino, es un picadero de carne. Ya sabemos lo que ha pasado con un montón de proyectos, sabemos lo que ha ocurrido con un montón de pilotos que probablemente tenían mucha más espalda y se terminaron yendo o fueron despedidos porque simplemente el resultado no los respaldaba o no les daba el argumento necesario como para que los directores de equipo siguieran apostando por ese proyecto en pos de continuar de esa forma y de esa misma manera de trabajo. Con lo cual habrá que ser muy cautos, habrá que no volverse loco en esta situación, habrá que tener mucha paciencia de acá a lo que resta para con Colapinto, más que nada pensando en Austria, que será la última de las 5 carreras que tiene Franco. De allí en más habrá que ver si se oficializa algo, pero es más que seguro que el piloto argentino va a seguir siendo el segundo piloto que tiene la estructura francesa. Ya para cerrar el video y para mencionar con respecto a las actividades que se van a abrir durante el próximo fin de semana, porque va a ser la 10ª fecha, la 4ª presentación para Colapinto en un circuito que desafortunadamente no conoce, no tiene mucho conocimiento. Me parece que esto es una cuestión no menos importante para destacar. El año pasado fue un circuito en el que la condición climática me parece que jugó un papel preponderante. Allí lo estamos viendo en imágenes, tiene ni más ni menos que 14 curvas con 2 zonas de DRS. Es un circuito que probablemente puede jugarle una mala pasada a Colapinto. Será importante no tener un exceso de confianza, y también será más que relevante conocer rápido el auto, conocer rápido los límites del circuito, de la pista, para tratar de conseguir buenos tiempos. La carrera se va a disputar el día domingo desde las 15, 70 vueltas, un circuito que tiene, por ejemplo, como récord de vuelta al de Valtteri Bottas, y que de hecho tanto Schumacher como Lewis Hamilton han sido los pilotos que más veces se han proclamado ganadores allí, 7 veces para cada uno, con lo cual eso muestra que son dos pilotos que bueno, obviamente han marcado mucha diferencia. Hamilton, actualmente que se mantiene en la Fórmula 1, es un piloto que tiene mucha referencia, que conoce demasiado del circuito, así que será importante. Tengamos en cuenta que el año anterior en este mismo circuito el ganador fue Max Verstappen. Este año una realidad totalmente diferente, porque Verstappen no está mostrando su mejor versión, le ha costado mucho, y McLaren es la escudería en principio a batir, es la escudería a la que todos quieren tratar de bajar, porque ha mostrado un grandísimo rendimiento y porque parece que Piastri y Norris no se bajan de la pelea, están muy firmes, son los grandísimos candidatos a quedarse con absolutamente todo, pero el campeonato es un tanto prematuro, falta mucho todavía por desandar y seguramente habrá que ver qué sucede, qué pasa con todo esto. Para repasar las actividades con respecto al fin de semana, el día viernes ya va a arrancar todo rápidamente con la primera y segunda práctica libre, que en la República Argentina se va a estar celebrando. El día sábado se va a llevar adelante el tercer entrenamiento desde las 13:30 hasta las 14, la clasificación desde las 17 hasta las 18,
y el día domingo se va a celebrar finalmente la final, valga la redundancia, de la Fórmula 1, de un nuevo gran premio que se va a celebrar en Montreal, en Canadá, un circuito que, vuelvo a insistir, no conoce demasiado Colapinto, que tiene algunas curvas que son un tanto lentas, otros sectores que son un tanto rápidos, más que nada por las rectas, y me parece que esto por ahí lo puede complicar para conseguir un buen funcionamiento, para sumar puntos, que imagino eso le ha de interesar mucho al piloto argentino. Por lo último, para cerrar, repasamos un poco el testimonio que Franco Colapinto hacía justamente a la web de Alpine, anticipándose a lo que se vendrá durante el fin de semana, que será ni más ni menos que el Gran Premio de Canadá, en donde menciona que tuvieron algunos altibajos con las carreras anteriores en las presentaciones que habíamos comentado anteriormente. Es un circuito, el circuito de Canadá, que no conoce del todo bien el clima, que habíamos mencionado que también es un tema no menos importante, porque el año pasado hubieron precipitaciones y las llovinas complicaron un poco la situación en la pista. Pero bueno, todo quedará a descubrirse para ver qué sucede este fin de semana, y esperemos, roguemos porque el argentino tenga un buen presente, una buena décima fecha, una buena cuarta presentación, y que de allí en más sea un puntapié inicial para mejorar en términos de rendimiento. Mi nombre es Germán Ramírez Vilota, realmente ha sido un placer, agradecerles a ustedes por el apoyo, por seguirnos, y como siempre les decimos, no se olviden de seguir a Método Laboratorio. Escucha, te doy un tip para que tengas el mejor lomo de San Luis. Es fácil, solo tenés que ir a Johnny Deeps. Todos piden Johnny Deeps, Johnny Deeps. Johnny Deeps, el mejor lomo de San Luis, San Martín 692, frente al banco. Lomo dije, lomazo.